que acercarlo. Qué cosa, che, que esta tecnología. Buenas noches, sí, tenés razón. Bueno, buenas noches, amigos. Vamos a dar principio a la reunión que nos convoca. En esta reunión hemos pensado invitar historiadores económicos y politólogos con una larga trayectoria política como Marangoni para discutir un tema que es un poco las visiones de las élites económicas y políticas sobre el capitalismo argentino y sus dilemas no resueltos. Un título pretencioso a todas luces, pero bueno, vamos a aprovechar los que están acá y que han trabajado el tema. Por eso hemos invitado a Roberto Cortés Conde, a Pablo Gerchunov y a Marangoni, dos historiadores económicos que han trabajado mucho el tema del capitalismo, en realidad de la historia económica argentina. Cada expositor va a hablar 20 minutos por estricto orden alfabético, según me lo indicó el profesor Pablo Gerchunov, que me preguntó en un mail por qué orden era. Y yo le pregunté por nombre o por apellido. Por apellido, me dijo, por favor. Antes de comenzar la charla les voy a dar una breve descripción de quiénes son los invitados. Si bien son muy conocidos, siempre uno tiene la obligación de decir algunas palabras sobre ellos. Roberto Cortés Conde, que va a iniciar el ciclo, esta charla, es profesor emérito de la Universidad de San Andrés y académico de número de la Academia de Historia y de Ciencias Económicas. Fue presidente y es presidente honorario de la Asociación Internacional de Historia Económica Robert Kennedy y fue profesor de la Universidad de Harvard en el año 98. Entre sus últimos trabajos se encuentra La economía política de la Argentina en el siglo XX, del año 2005. Recomiendo leerlo. El laberinto argentino, en colaboración con Gerardo de la Paulera, y Poder, Estado y Política que no conocía, Impuestos y Sociedad. Reconozco que no lo había visto este libro. Pablo Gerchunov, que está acá a mi izquierda, es historiador económico, profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es a su vez miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y recibió el premio Conex de Platino año 2016 como personalidad destacada de las humanidades argentinas en la categoría Desarrollo Económico. Ha escrito varios libros, yo leí muchos de ellos, algunos me han gustado muchísimo y los recomiendo siempre, los cito. Por ejemplo, El ciclo de la ilusión y el desencanto, que es un libro muy actual, el título es muy seductor. Estamos en la fase del desencanto ahora, pero muy seductor, casi siempre, pero muy seductor. Un libro que no es la primera vez que este tema se trata, pero él volvió a tratar el tema ¿Por qué Argentina no fue a Australia? Un libro pequeño, muy interesante. Otro libro que a mí me gustó mucho, que se llama, también pequeño, Entre la equidad y el crecimiento. Ascenso y caída de la economía argentina del 1880 al 2002. Ahí se paró. Ahí Gerchunov creía que el ciclo Stop and Go se terminaba y volvió a aparecer. Lo dice él, no lo digo yo. Y hay un último libro que no he leído, pero que todos los que lo están leyendo están fascinados. Se llama La caída, 1955, que es un diálogo ficcional, supongo por lo que me han contado, con el general Juan Domingo Perón. Lo voy a leer para ver cuáles son las conjeturas de este diálogo que explica la caída del general Perón. Y por último, Gustavo Marangoni, un hombre con una larguísima trayectoria política y académica. Hoy dirige MR Asociado, del cual es socio director, pero fue el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015. La etapa final del gobierno, el último mandato de Scioli, ¿no? A su vez es profesor titular en la Universidad de El Salvador de una materia que se llama Sistemática de la Ciencia Política 1 y 2 y fue profesor de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales e investigador del CONICET. Estos son los tres
expositores que hemos elegido para tratar tan espinoso tema como es la visión que tenemos, o que tiene nuestras élites sobre el capitalismo y los dilemas de este capitalismo que no ha podido resolver todavía. Va a comenzar la charla Roberto Cortés Conde, va a tener 20 minutos, después va a seguirlo Pablo Gerchunov con sus 20 minutos y por último Marangoni. Luego cerramos el ciclo y abrimos el debate. Pido que en el debate las preguntas sean lo más concisas para darle tiempo a los expositores a que respondan con amplitud. Muchas gracias, lo dejo en manos de Roberto Cortés Conde. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto participar en esta reunión con público tan importante. Para empezar, quiero decir que probablemente lo que vaya a decir ahora va a ser bastante decepcionante, ¿no? No tengo respuestas al interrogante. La verdad que el mundo es un mundo enormemente cambiante. Con los años uno se ha dado cuenta que en realidad es muy difícil definir tendencias. Cuando yo era mucho más joven, empezaba a trabajar en esto, siempre tenía pendiente lo que el mundo veía en el siglo XIX respecto a lo que iba a pasar el XX, la gran confianza en la ciencia, en el progreso, las sociedades más justas. Y en realidad las respuestas del siglo XX y lo que va del siglo XXI no han sido necesariamente las mejores y hemos visto fenómenos atroces, terribles, y inclusive en la famosa frase de Fukuyama, el fin de la historia, que no hubo el fin de la historia y la historia continúa y probablemente cada vez más complicada, Vemos fenómenos políticos realmente de una naturaleza que era imprevisible. Es decir, ver lo que pasó en Brasil recién, ver lo que está pasando en Europa, un país moderado como Inglaterra, que tiene muchos defectos, pero tenía una característica de moderación política, con los dos partidos que se turnaban. Ahora probablemente con el problema del Exit, saliendo de ahí, y probablemente el gobierno conservador, que tiene una performance muy mala de Theresa May, salga, y que siga es un laborista, pero no laborista de los laboristas usuales, moderados, sino una persona que cree que el ejemplo es América Latina para Europa, poco dudoso, y cree en Chávez. Así que el Partido Laborista, que podría ser la alternativa racional a un gobierno conservador que se deshace, encuentra estas cosas de saltos en el vacío que en esas sociedades tenían siglos, de que eran cosas aceptadas, cambios tranquilos, lentos, etcétera, y que se iba mejorando de a poco. El tema al que yo me refiero va a ser un poco distinto entonces al de lo que hago usualmente con la historia económica, y se va a limitar a ciertas reflexiones que surgen de los estudios que he hecho y de haber vivido este país y en el mundo en mis últimos 80 años. Así que no solo tengo la experiencia por lo que he estudiado sobre la Argentina y la economía del mundo, sino también por haberlo vivido, más bien haberlo sufrido. Así que me hace ser bastante dudoso para emitir opiniones. Entonces lo que voy a hacer, cuando se me dio, Mazorín me dio el título, es hacer unas reflexiones de qué entendemos cuando hablamos de democracia, qué entendemos cuando hablamos de sistema político, qué entendemos cuando hablamos de capitalismo. Y yo creo que uno de los problemas, que es un problema cultural muy serio en nuestra sociedad y en muchas otras, es que usamos términos, usamos palabras con significados distintos. Es decir, todo el mundo es democrático, no encontramos a nadie que diga yo no soy democrático. Ahora, ¿qué entiende cada uno que es la democracia? Y estas palabras, me parece a mí, fuera el aspecto puramente semántico, lingüístico, tienen una importancia enorme en el desarrollo de los acontecimientos históricos. Tienen
un poder simbólico, la democracia muy grande, que nadie puede no estar con la democracia. Pero ¿qué es la democracia? La democracia nuestra es la democracia de la Constitución del 53, es la democracia que viene de la experiencia de la Constitución norteamericana, al cual sigue nuestra Constitución, o es otra cosa. Bueno, mi opinión, ¿y capitalismo qué es? El capitalismo que vio Marx, un capitalismo moderno con otra tecnología. Yo, cuando me tocó ver el libro de Piketty sobre el capitalismo en el siglo XXI, lo que me encontré es que me parece que tenía una versión antigua del capitalismo. En realidad, cuando Marx divide las sociedades en etapas y pasa del feudalismo al capitalismo, en realidad lo que está viendo es ese fenómeno tremendo de la revolución industrial y lo que... ¿Ahora se entiende? ¿Se oye mejor? Gracias. Y lo que está viendo esa cosa extraordinaria que es el poder de las máquinas. Es decir, se había acabado la limitación física que tenían todas las sociedades, porque no era solo ya que trabajaba el hombre con su esfuerzo y el de los animales, sino que había una cosa que podía tener la potencia de muchísimos, estaba el horsepower, de muchísimos animales. Y eso era una sociedad distinta con características muy diferentes a todas las que había conocido. Y ahí surge todo ese concepto que se basa en una experiencia histórica en la cual ya las sociedades no están basadas en la tenencia de la tierra, que era el feudalismo, la sociedad hasta entonces, sino este nuevo hecho de la gente que estaba en condiciones de acumular capital y con esas máquinas podían tener progresos enormes, pero que el problema era que se iba a encontrar con una situación de enorme desigualdad, ya que el progreso técnico iba a significar que el capital iba a tener ingresos cada vez crecientes, pero dado que ya los obreros no eran como los artesanos que eran dueños de sus medios de producción, sino que trabajaban en medios de producción ajena, había una especie de monopsomio, monopolio de la demanda de trabajo, y los obreros seguían viviendo con un salario puramente de subsistencia. Esa desigualdad iba a terminar en crisis, iba a llevar al final del propio sistema capitalista. Con todo lo brillante que fue este esquema y la importancia que tuvo en la historia del mundo, no fue lo que pasó. Por eso cuando hablaba de lo de Piketty, yo decía Piketty se basa el hecho de la acumulación de capital en la posibilidad de estas desigualdades que él advierte en el último siglo. Y el problema es que ahí toma en cuenta los juicios sucesorios y toma en cuenta el capital físico. El capital físico, que tenía esa enorme importancia en la sociedad industrial con las máquinas, hoy día tenía muchísima menos importancia. Entonces, ¿cuál es el capital humano? El conocimiento que ustedes han visto que grandes fortunas se han construido en muy poco tiempo y han dejado de lado, ¿no?, aquellos sectores de la sociedad que se basaban en bienes físicos. Con lo cual, uno no sabe si realmente se trata de eso, o el capital financiero. Es decir, ¿qué es el capital? En realidad, antes de la Revolución Industrial, teníamos en el siglo XIII en Italia un capital comercial y un capital financiero. Evidentemente el siglo XIX y el siglo XX es la gran explosión de la revolución industrial y ahí lo que importa es ser el titular del capital físico. Así que hoy día tenemos un mundo enormemente cambiante. Cuando hablamos de capital, realmente, ¿qué es lo que tenemos? El conocimiento, el capital humano. La gente hoy día se está dando mucha más importancia quizá al capital humano. Y sabemos también, y pasó en la Argentina de los ferrocarriles, que de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, desarrolló esa red ferroviaria con una inversión enorme de capital, que mucho de ese capital físico, con los cambios tecnológicos, lo vuelve obsoleto en poco tiempo.
Es decir, lo que estamos viendo es un desplazamiento de sectores tecnológicos. Es decir, antes, cuando yo era chico, escribíamos y teníamos papel carbónico para copiar. Es decir, las fábricas que hacían papel carbónico no sirven más. Es decir, todo lo que se invierta hoy día en determinadas cosas tienen, por los cambios tecnológicos, una posibilidad de obsolescencia enorme. Las fábricas que hacían hielo, yo todavía conozco eso, hacían hielo, cuando se acabó, es decir, toda una serie de cosas, la gran inversión británica, yo hablaba recién en un seminario sobre las inversiones británicas, se volvieron obsoletas muy rápidamente, más rápidamente que el periodo de amortización que requería ese capital. Así que ahora, hacer un cálculo sobre el capitalismo del siglo XXI, acerca de los bienes físicos que se encuentran, yo lo encuentro por lo menos no demasiado preciso y no demasiado abierto a todos estos cambios enormes que se están produciendo. También en el caso de Marx, que llegó a esa teoría de la desigualdad y del fondo del cambio de sistema, tampoco es totalmente cierto el hecho de que por ser los dueños de los medios de producción, le podían imponer los dueños de capital a los trabajadores un salario de subsistencia. Porque es cierto que eran propietarios de ese medio de producción, pero los capitalistas no competían con el obrero que no tenía, como el artesano no tenía sus propios medios de producción, que es lo que Marx sostenía, sino competían entre ellos. Cuando hay una actividad que realmente es retributiva, si yo puedo ganar 100 y tengo que pagarle 10 centavos más a un obrero, voy a competir con el otro que quiere quedar con esto, y el otro pagará 20. Es decir, hasta que yo mantenga la tasa de ganancia, los salarios van a poder incrementar. Y eso tiene mucho que ver hoy día con el cambio tecnológico. Es un tema sobre el cual yo no lo tengo resuelto, pero lo dejo porque me parece que cuando hablamos de estas cosas hay que tratar de entender la complejidad que tienen. El término democracia es el otro término, decía yo, que es muy importante. En realidad nosotros, ¿qué creemos que es la democracia? Bueno, una cosa muy simple es aquel sistema donde la gente va y pone su voto y su voto es igual al todo otro y decide quién tiene el poder. Eso es así, pero no es del todo, no es del todo así. Y tiene que ver mucho acá con la filosofía política y lo que significa estos términos en cuanto a cultura que se tienen. La democracia, lógicamente, es posible en un sistema en que todos los hombres son iguales. Es decir, si todos tienen el mismo derecho, lo que tenemos como base para eso es la igualdad de todos los hombres. Y eso aparece recién en el mundo, a fin del siglo XIX, con la declaración del Estado de Virginia, acerca de que todos los hombres son iguales y libres, y en la Declaración de Derechos del Hombre, sobre la que se basan los derechos humanos, de la Revolución Francesa. Pero lo que va a cambiar en el mundo es otra cosa. Muchas veces confundimos, por ejemplo, la Carta Magna Británica y el sistema británico como un sistema democrático, efectivamente, pero eso no es por eso. En realidad la Carta Magna le da un privilegio a los varones para detener la autoridad o ponerle un freno a la autoridad del rey. Pero hasta ese momento no se pensaba que todos los hombres eran iguales. Los derechos de cada uno tenía determinados derechos en relación al estamento que pertenecían. El esclavo no tenía ninguna, el siervo era dependiente del señor, y esto recién cambia con la Revolución Francesa, no con la gloriosa Revolución de Gran Bretaña. El concepto entonces de que el hombre es igual y libre tampoco se refiere a derechos sociales ni derechos económicos, sino a un principio mucho más importante que Grocio lo señalaba, es decir, el hombre es libre
y tiene poder sobre sí mismo, porque cuando hablamos de democracia hablamos de poder. ¿Por qué? O porque Dios, y era un hombre religioso, lo ha hecho así, o porque aunque no existiera Dios, dice, el hombre es racional, y porque es racional tiene la posibilidad de ser moral, de elegir por sí mismo. Esa es la base de Dios. Pero entonces estamos hablando de el individuo que tiene poder sobre sí mismo, y ese poder, como dice la Constitución francesa del 91, ese poder está limitado solamente porque el poder que tiene el otro también. Es decir, ese es el límite de la libertad que tiene cada uno. Pero no fue la forma en que se entendió la democracia, ni que se entiende hoy día. Es decir, hemos pasado, ya en la antigüedad, cuando estamos discutiendo el régimen democrático como un régimen político en el cual los hombres tienen derecho a elegir sus mandatarios, la base de la legitimidad era el poder que tenían las personas. Pero antes de eso teníamos durante siglos, la base de legitimidad del poder venía del derecho divino que podían tener los reyes o de la situación social que tenía cada uno, que limitaba entonces a los demás. Y lo curioso es que en la visión nuestra, la visión argentina y la visión de muchas sociedades de la democracia, no es una visión en la cual se acepta que la democracia se basa en la igualdad de todos los hombres. ¿Por qué? Porque con el tiempo, y esto tiene que ver con la tradición española, no la tradición de la Constitución inglesa, lo que nosotros hemos llegado a ver, y esto es el fenómeno argentino, es más una democracia de tipo orgánico o una democracia cesarista. Es un tema que yo toco precisamente en mi libro El laberinto argentino. Es decir, Arturo Enrique Sampay, que fue el miembro informante de la mayoría en la Convención Reformadora de la Constitución del 49, señala que la democracia liberal, es decir, la democracia basada en los derechos de cada uno, de que son iguales y es un derecho individual, es un fenómeno histórico. Puede haber otras democracias. Una democracia cesarista, hay una persona que resume lo que es el pueblo y entonces tiene el derecho que originalmente tiene el pueblo. Y la otra es lo que viene de una tradición que tiene que ver con el derecho romano y viene con el derecho canónico y se extiende hasta ahora, que es la democracia orgánica. Lo que hay en realidad es, en Jelinek, un autor alemán de la Escuela de Derecho alemán, lo que dice es que el Estado es el que confiere a los hombres la libertad. No es. Entonces tenemos una democracia donde tenemos grupos corporativos, Estados, y no el individuo. Y esto es una cosa que se ha extendido de fines del siglo XIX al siglo XX, tanto la democracia orgánica como la democracia cesarista, en la cual el pueblo está representado por distintas organizaciones que son las que le confieren los derechos al propio individuo. Y eso para mí viola completamente el sentido original del término democracia. Por eso creo yo que lo que tenemos que tratar de ver para tratar de entender este mundo tan tremendamente complejo es qué estamos diciendo cada vez que tratamos de estos temas que son tan importantes y que merecen que los discutamos más a fondo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al club por la invitación. Me ayuda la exposición de Roberto, porque hace un encuadre que va más allá de la Argentina y finalmente coloca a la Argentina dentro del paisaje general, ¿no? Yo les voy a proponer a ustedes un ejercicio
que es un ejercicio un poco provocativo. Todos ustedes, o buena parte de ustedes, debe conocer un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es alguien que no podía, miraba la realidad y no podía estilizarla. ¿Y por qué no podía estilizarla? Porque no podía tomar distancia y saber que había detalles que no tenían importancia y que una hoja es una hoja de un árbol es un concepto que y Funes no podía distinguir una hoja de otra hoja, porque cada hoja tenía algún detalle distinto a la otra hoja que la hacía merecedora de su preocupación y su análisis. De alguna manera eso fue tomado por nosotros, los cientistas sociales, siempre como la impotencia de la capacidad de análisis. Bueno, lo que yo les voy a proponer es la siguiente provocación. Hagamos un elogio de Funes. Un elogio de Funes en la ciencia social, en la historia, en la economía, en la sociología, en la filosofía. Y el elogio de Funes tiene un solo propósito, es muy ad hoc. Yo no vengo a proponerles a ustedes un elogio de Funes el Memorioso porque todo el tiempo pensé esto, sino porque yo me doy cuenta que hay una especie de esquizofrenia en la manera en que pensamos. Nosotros tenemos una vocación de estilización de los hechos, pero cuando miramos el caso argentino, lo tratamos como una hoja particular, como una hoja distinta a las demás. Y yo quiero decir que creo que Funes, si dijera eso de la Argentina, tendría razón. Esto es, la Argentina es un caso particular. Esto es una barbaridad porque para poder decir que la Argentina es un caso particular, uno debería estudiar todos los casos y poder llegar a decir que hay algo específico y diferente de la Argentina. Pero como estamos charlando entre amigos, yo me voy a tomar la licencia de proponerles mirar esa hoja particular que se llama Argentina y tratar de encontrarle una especificidad, un rasgo original. Y para eso quiero contar muy brevemente la historia argentina de un cierto modo. Yo creo que la historia argentina está caracterizada por dos conflictos a lo largo del tiempo. Es decir, podemos empezar en 1810 y como alguna vez leí del propio Roberto, podemos empezar antes de 1810. Podríamos empezar en la colonia para ver algunos de esos rasgos que la distinguen. Pero supongamos que partimos de 1810. Si yo tuviera que decir ¿qué veo como hilo conductor de la historia argentina desde 1810 hasta hoy a la tarde cuando venía para acá? Es, uno, un conflicto federal irresuelto, y lo nombro primero porque estaba en el origen de la historia antes que el otro que voy a mencionar, y un conflicto de clase irresuelto, al que no quiero llamar lucha de clases porque eso pertenece a una cierta tradición analítica que no es la que yo quiero recuperar ahora. Entonces piénsenlo de este modo, un conflicto federal y un conflicto de clase que estaban presentes en 1810 o quizá antes y en 2018. Pesando distintos según las épocas, ¿no? Entonces yo nazco al análisis y comienzo el análisis cuando comienza la historia, y la historia comienza con eso que después iba a ser la República Argentina, y me digo, uno de los rasgos distintivos de la historia argentina y de ese comienzo es el conflicto federal, un conflicto federal que no se resolvió sino hasta 1880, 1890, dependiendo de cómo miremos ese conflicto. Un conflicto federal
que no ocurre necesariamente porque la Argentina tuviera un federalismo más desigual que otros países. Sin duda, la Argentina es un país de una desigualdad federal muy importante. Pero en todo caso, lo que me importa destacar es que desde los comienzos de esta historia que estoy contando, esto es, desde 1810 o cuando quieran, el conflicto federal se convirtió en una movilización social y en guerras civiles. Agustín Álvarez, Roberto Cortés Conde, Tulio Alperín Dongui, muchos autores. Digo, no vale la pena que me extienda demasiado. Y las guerras civiles se prolongaron durante mucho tiempo con ese conflicto de clase ni siquiera latente, inexistente, diría yo. No era el problema de la época. No era el problema de la época. Por decir algo, si nosotros queremos hacerlo terminar en 1880, Argentina vivió, con sus más y con sus menos, 70 años de guerras civiles. Ahora, ¿qué significa 70 años de guerras civiles? Significa que algunos rasgos, algunos progresos institucionales, algún desarrollo, algún despliegue en su desarrollo que otros países, tomo Estados Unidos, tuvieron antes, la Argentina demoró en tenerlos, y quiero subrayar la palabra demora. Demoró en tenerlos. Me gusta decirlo de este modo. Alexander Hamilton demoró 90 años en la Argentina. Alexander Hamilton, el padre de las instituciones económicas norteamericanas, llegó a la Argentina. Si hago un esfuerzo de decir que Roca es Hamilton, cualquiera de ustedes podría decirme que estoy equivocado, pero déjenme seguir jugando. Roca es Hamilton. Y si Roca es Hamilton, llegó a la Argentina 90 años tarde. 90 años tarde que significaron algo. Significaron que Argentina repartió la tierra en su modo, en un patrón productivo ganadero, porque las inversiones ferrocarrileras llegaron más tarde en la Argentina que en Estados Unidos, Canadá, Australia y algún otro país más. Demoró, por lo tanto, una producción agrícola más temprana, y eso tiene que ver con el hecho de que si hay demora ferrocarrilera, no puedo poner tierra, no puedo expandir la tierra en su modo agrícola, digamos así, ¿no? Entonces, a esto agregaría un país mezquino en ríos. Digo, porque si uno toma Canadá o Estados Unidos, eso es más fácil, porque Canadá y Estados Unidos tienen puertos de aguas profundas y ríos o canales naturales que llevaban a esos puertos de aguas profundas mucho más que la Argentina. Entonces hay una demora, es interesante, Sarmiento soñó que el río Desaguadero, que es un río que tiene esto de agua, era un río de aguas profundas. Digo, Sarmiento era un soñador, pero hay que soñar mucho para decir que el río Desaguadero podía servir para buques de calado profundo. Entonces, hay una primera demora entre tantas demoras posibles para explicar el caso argentino que se centra ahí. Y el conflicto federal permanente, con sus más y sus menos, decía yo, pero permanente. Llega Mitre después de tantos conflictos y parece que allí puede estabilizarse la situación y formarse una nación no atravesada por la guerra, y la guerra continúa, quizá por el infortunio de la guerra del Paraguay y sus consecuencias locales, pero continúa y continúa. Y solo termina en 1880-1890. Desde ese momento uno podría decir que el conflicto federal empieza a apagarse. Ese conflicto que nos llevó a una demora podría apagarse. Pero el propio éxito de construir un país en paz, y hablo de Roca ahora, el propio éxito de construir un país en paz y de generar
un aluvión inmigratorio extraordinario y construir con ese aluvión inmigratorio lo que José Luis Romero llamaba una sociedad aluvial, me devuelve al principio y me hace preguntarme lo siguiente: si los migrantes de esa sociedad aluvial o aluvional, me gustaría decir a mí, aluvional, nos trae un impulso igualitario, los criollos en guerra de 1810, 1820, 1830, 1850, en guerra y por lo tanto soldados movilizados, no podían sino tener la demanda y tener la satisfacción de ser tratados también de un modo igualitario. Jonathan Brown, en un libro maravilloso, escribe los criollos, sorprendente los criollos preorganización nacional, sorprendentes. No van el lunes a trabajar y el martes escupen al patrón. Eso escribe Jonathan Brown. Entonces, digo, Argentina es, dejemos el conflicto federal por un minuto, Argentina es, desde el punto de vista de un conflicto de clase, un país igualitario, igualitario en su momento criollo e igualitario en su momento migratorio. Eso conforma una sociedad que tiene un rasgo igualitario. Y está latente ahora el conflicto federal. Emerge el conflicto de clase. El conflicto social, vamos a llamarlo en lugar del conflicto de clase. El conflicto social. Conflicto social que se hace más exasperado en el momento que por la crisis del 30 o quizá antes o por el 14, esta es una discusión técnica de historiadores, desde ese momento, desde algún momento, 1914 o 1930, Argentina genera un proceso de desarrollo volcado hacia adentro, abandona forzadamente lo que uno podría llamar el primer gesto, el primer intento globalizador. Y ese volcarse hacia adentro en una sociedad igualitaria activa las demandas igualitarias y las respuestas igualitarias. Entonces, quiero decirles, Perón no es un rayo en un día de sol. Es muy importante esto. La generación de una demanda de justicia social en la Argentina no nace con Perón. Nace con el criollo de 1820 o nace con el migrante de Irigoyen y en todo caso se prolonga con Perón. Perón es parte de una tradición que trata de resolver una cuestión, la cuestión de la demanda igualitaria, en su dimensión social. ¿Cómo lo resuelve Perón? Lo podemos discutir. A mí la forma en que lo ha resolvido Perón no me gusta, pero la historia nos dio ese camino y no nos dio otro. A mí me hubiera gustado que Alvear no se hubiera muerto, que Agustín P. Justo no se hubiera muerto y dar una respuesta previa al surgimiento del peronismo, digamos, más en la línea de la democracia liberal de Roberto Cortés Conde, digamos. Pero así vivimos mucho tiempo, como segunda etapa, dominada por el conflicto de clase, por el conflicto social. Así vivimos hasta, yo diría, voy a decir una fecha precisa, 1978. Curioso. O podría decir otra fecha, 14 de agosto de 1971. La segunda fecha es la fecha en que colapsa Bretton Woods por una decisión del gobierno norteamericano. El régimen de patrón fijo del dólar con el oro desaparece el 14 de agosto de 1971. Estados Unidos empieza a expandir dólares, empieza a expandirse monetariamente y ocurre que eso tiene un casamiento inesperado con el mundo de las materias primas y básicamente con el mundo de una materia prima que es el del petróleo. El petróleo y la OPEP reciclan los dólares
que expande el gobierno de la Reserva Federal de los Estados Unidos y nos coloca frente a una sorprendente novedad, la segunda globalización financiera. Desde 1978, que es cuando se activa, cuando uno percibe el atractivo, es extraordinario. En la economía cerrada uno vivía de lo que exportaba y cuando las importaciones iban más alto que las exportaciones, allí se acababa todo y había que ajustar la economía. Eso se llamaba stop and go. Stop and go no existe más, señores, no existe más. Lo que existe es un mundo financiero globalizado que puede llevarnos más allá del límite que nos posibilitan nuestras exportaciones. Pero cuidado, cuando nos lleva más allá, nos coloca en un riesgo. Y el riesgo es, ¿puede este país, atraído por las luces de colores de la globalización financiera, repagar las deudas que está contrayendo? Esa pregunta misma se podía hacer en 1880, 1890 o 1902. Solo que en aquel momento el aluvión exportador era de tal magnitud que podía resolver la cuestión y moderar toda clase de conflicto. ¿En qué estamos hoy? Hoy, quiero decir, hoy para un historiador quiere decir desde 1978 más o menos. ¿En qué estamos hoy? ¿En qué estamos en los últimos 40 años? Y subrayo los últimos 40 años porque no quiero decir los últimos 70. Quiero decir los últimos 40. Quiero decir en qué estamos desde que comenzamos en esa nueva relación con el mundo de las finanzas internacionales, multiplicado por 1000 respecto a aquel de la primera globalización. Bueno, estamos en un problema muy complicado. Estamos en un problema muy complicado porque esa demanda de fondos es para resolver el conflicto de clases activado desde la sustitución de importaciones, más una nueva forma del conflicto federal que es el que estamos viendo casi todos los días hoy. ¿Qué es el nuevo conflicto federal? El nuevo conflicto federal es que aquella provincia de Mitre, aquella provincia que Mitre pensó iba a dominar el territorio de la nación políticamente de él y de allí para siempre, bueno, desde ese momento hasta hoy nos encontramos con que la provincia de Buenos Aires es la 13ª en nivel de Producto Per Cápita. Si Mitre se levanta de su tumba y ve esto, le pide por favor volver rápido porque no podría creerlo, no podría creerlo. Entonces, lo que yo digo es que hoy lo que tenemos es el atractivo de un financiamiento que por momentos parece infinito y que daría solución a los dos conflictos simultáneamente y no los podría dar porque la Argentina no es una potencia que pueda vivir de acuerdo a las posibilidades que dan las finanzas, sino que tiene que vivir de acuerdo a las posibilidades que da su producción. Entonces, el dilema del capitalismo argentino, primero que nada, es saber cuáles son sus propios límites y sus propias restricciones. Y desde 1978 hasta hoy a la mañana estamos viviendo en un mundo que piensa que los problemas se pueden resolver más todavía, en un mundo, en una Argentina que piensa que el ingreso de capitales a la Argentina es una solución de los problemas y no el comienzo de un problema. Y yo digo, mientras nosotros creamos eso, el dilema del capitalismo argentino es un dilema necesariamente irresuelto. ¿Cómo vamos a tratar a esa provincia de Buenos Aires que ahora tiene el 58% de los pobres de la Argentina, a 20 kilómetros de la Casa Rosada? ¿Y cómo vamos a resolver un conflicto de clase social que por efectos de los primeros tramos de la nueva globalización ha generado un aluvión, tomo las palabras de José Luis Romero ahora, un aluvión de pobres e informales? ¿Cómo lo podemos resolver sin dar un paso atrás, tocar el zoom
mirar el paisaje desde lejos y decirnos a nosotros mismos las palabras de Aldo Ferrer, tanto como eso. ¿Vivir con lo nuestro? No, yo no diría vivir con lo nuestro, me parece una exageración absoluta. Creo que aprovechar las ventajas de la globalización hay que aprovecharlas, siempre y cuando sepamos estos límites, siempre y cuando sepamos estos límites. La manera que tengo de decirlo, ¿cómo estoy? Tengo varias maneras de decirlo, Digo, cuidado con el optimismo cuando no es un optimismo de la razón, me digo a mí mismo. Pero me pregunto al mismo tiempo, ¿es posible que se genere una clase política que transmita el optimismo de la razón y no un optimismo que traspase los límites de la razón? Me parece a mí la pregunta central para la clase política argentina. Y me parece la pregunta central desde siempre. Otra manera de decirlo me surgió una vez que leí, en un tiempo leí un ensayo de Albert Camus. El ensayo de Albert Camus era sobre el mito de Sísifo. 1941, creo, o algo por el estilo. 41, 42, no sé. Yo no había nacido. No había nacido. Él había nacido, pero yo no. En el mito de Sísifo hay Albert Camus comienza el libro con una cita de Píndaro. Hay que tener categoría para empezar un ensayo con una cita de Píndaro. Y la cita de Píndaro dice más o menos lo siguiente. Dice, no busques, alma mía, la inmortalidad porque es imposible, pero trata de tocar los límites de lo posible. Entonces, todo lo que digo es, Argentina habrá resuelto sus conflictos irresueltos y sus dilemas irresueltos cuando tenga un sistema político y una sociedad que lo acepte, pero un sistema político que transmita el optimismo de la razón, pero solo tocando, porque es la razón, solo tocando los límites de lo posible y no prometiendo la inmortalidad. Gracias. Adelante, Gustavo. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias al club por la invitación y obviamente poder hacerlo junto y después, lo cual me facilita muchas cosas, del doctor Conde y de Gerchunov. Y Pablo hizo una referencia a Borges, y como a mí me gusta mucho Borges, voy a tratar de recoger el hilo, porque citó además un cuento extraordinario, que es Funes. Y en ese cuento Borges dice, Funes era incapaz de pensar, porque no puede olvidar. Y los que no pueden olvidar, los que necesitan describir todo de esa manera, dice, absurda, que esto es una idea muy recurrente en Borges, porque en el Aleph pasa lo mismo. Carlos Argentino Daneri tenía el Aleph y describía todo lo que veía y era pavote, no podía conceptualizar lo que estaba viendo. Entonces, me parece que ahí hay una clave interesante en el hecho de la necesidad de olvidar algunas cosas para poder conceptualizar y para poder darle relieve justamente a estos conceptos. Y esto me lleva al escritor preferido de Borges, por lo menos en algunos cuentos, y que por lo que circula en los mails del club veo que tiene otros adeptos, que es Conrad. Conrad tiene un cuento que a mí me parece una alegoría de la Argentina, que es El duelo. Es una maravilla, sí señor, es una maravilla. En El duelo,
los dos protagonistas, que son oficiales del ejército napoleónico, que van avanzando en las campañas a lo largo de Europa, mantienen un duelo ellos individual, que además es por una cuestión nimia. Y en cada pueblo y en cada lugar donde paran y se encuentran, se baten a duelo. Y así están toda la campaña napoleónica llevando su duelo personal, que además tiene algún elemento adicional, si quisiéramos extender, porque uno termina siendo un general napoleónico, el otro es más aristócrata, y el napoleónico le recrimina al otro que es un aristócrata, un hombre que viene de otro origen, etc. Así que la parte social de la que habla Pablo está como acreditada en ese conflicto. Pero en realidad ellos llevan un conflicto dentro de un conflicto mayor que deja de interesarles, que le deja de convocar. Y acá tomo concepto de Cortés Conde. Digamos, yo parto de la idea que para comprender la política local primero tenemos que empezar por lo global. Para poder pensar la Argentina, primero hay que mirar el mundo. Porque si no, no quiero ofender la susceptibilidad de nadie, pecamos de un concepto muy provincialista. Digamos, y la tendencia es a pensar que podemos gobernar la Argentina sin mirar el contexto global. Y eso es un error. Claramente es un error. Entonces, creo que ahí, para poder leer bien, tenemos que comprender esta visión del mundo y a partir de ahí, y esta es una tarea ineludible de la política, es organizar el sistema político, en este caso democráticamente, para poder administrar las sístoles y las diástoles que tiene la economía global y el mundo y la política global, que se supone es la función de una dirigencia política o de una élite para aceptar la invitación que hace el club y que hace Ricardo en esta moderación de esta mesa. Porque, digamos que hasta el momento, voy a simplificar y de alguna manera ustedes también como una provocación, siguiendo lo que proponía Gerchunov. Uno diría, si hay dos acuerdos en nuestras élites, uno es que la Argentina está en decadencia. Y el segundo acuerdo, que deviene del primero, es que la decadencia de la Argentina es culpa de los otros. Entonces, ya que cité a Borges, por ejemplo, Borges va a decir en 1960 que la decadencia de la Argentina comienza con la ley Sáenz Peña. Borges era muy provocador, era genial, pero tenía estas provocaciones, ¿no? Que lo hacía para escandalizar. Pero decía, la decadencia de la Argentina empezó en 1960. Para los radicales empieza el 6 de septiembre de 1930. Para los peronistas empieza con la caída, digamos, con el libro de Gerchunov. No sé, para sectores de la izquierda empezará con el proceso de organización militar. Entonces, estamos todos de acuerdo, digamos, que estamos en decadencia, pero por supuesto por distintos motivos. Voy a pasar de Borges a Rodríguez Sá. Es un salto importante. La suerte. Al que fue presidente por una semana. Que con ese tono puntano, para los peronistas el Adolfo. ¿No? Pues está el Alberto y el Adolfo. El Adolfo, solía decir con ese tono tan atractivo que tienen los puntanos, el establishment, ¿no? O sea, el establishment. Entonces, como que la culpa de la Argentina es el establishment. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero no es que la culpa sea el establishment, es la falta de establishment. Ojalá tuviésemos un establishment. Ojalá tuviésemos un establishment entendido virtuosamente como un conjunto de protagonistas, mujeres y hombres de distintos sectores políticos, sociales, etcétera, que tenemos un mínimo común denominador en el cual decimos, bueno, esto, permítanme la coloquialidad, con esto no se jode. En todo lo demás, conversamos legítimamente, tenemos, digamos, podemos justamente hacer política es debatir el cómo. Y podemos estar legítimamente en desacuerdo con ese cómo. Pero, ¿cuál debe ser ese cómo? Bueno, ¿de qué manera la Argentina, de acuerdo a cada época, navega las distintas coyunturas internacionales?
que no es una categoría propia nuestra. El mundo tiene momentos de mayor apertura, tiene momentos donde se encierra un poco más, y acá empiezo a hacer un poco el bypass a la parte de la política. Cuando uno ve el mundo político y aparece Trump, aparece el Brexit del que mencionaban en la primera exposición, aparece Bolsonaro, ¿no? Con todo lo que, perdón, esto va de mi subjetividad, con todo lo que duele que aparezca Bolsonaro, pero hay que entenderlo. Digamos, aparece Bolsonaro, aparecen tantas otras características de eso, y decir, bueno, acá está pasando algo muy peculiar. Y está pasando algo muy peculiar con una introducción que hizo Cortés Conde que me parece extraordinaria. Bueno, el concepto de democracia está siendo reflexionado. Es decir, nadie me parece a mí, vamos a decir así, el nadie es muy presuntuoso, como decir siempre, todos, pero digo, la democracia en cuanto a legitimidad de origen no está cuestionada. Digamos, nadie dice no hay que votar. Digo, el chavismo defendía el voto como legitimidad y por eso se autodenominaba o se autodenomina, digamos, democrático, porque ganaron por las elecciones por el voto. Y eso pasa, digamos, en todos lados, en sistemas donde el voto es más claro y es más transparente, en otros donde es menos transparente, otros dicen, no, a mí me votaron. O sea que ahí, conceptualmente, el voto está. Ahora, el tema viene a partir de todo lo que tiene que ver el voto, con lo que los politólogos llamamos, bueno, después está la legitimidad de ejercicio. Están las otras cosas que van validando. Y ahí es donde la cosa se pone mucho más peluda, digamos, se pone mucho más conflictiva. Porque para algunas son cuestiones formales y no hay que darle tanta bolilla al fin y al cabo, qué sé yo. Y para otros tiene mucha importancia. Porque hace a la libertad, a la competencia, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, todas las cosas que nosotros vemos. Entonces ahí, evidentemente, tenemos un tema porque hay una ponderación diferente de esto. Ahora, me parece que también esto viene acompañado porque, no me quiero meter en terreno donde ellos son más expertos que yo, o mejor dicho, ellos son expertos y yo no, pero tiene que ver también con un cambio y con un giro del capitalismo global en cuanto al complejo científico-tecnológico, que ha dado muchos cambios y dentro de esos cambios ha dado cambios de las élites. Siempre hay élites, pero ahora hay élites de origen distinto. Para explicarlo de una manera, o para hacerme entender de una manera sencilla, digo, cuando yo era chico, que dentro de todo no hace tantas décadas de eso, hace varias décadas más para mi gusto de la que quisiera, pero digo, la política era el campo que hegemonizaban militares, abogados y en menor medida médicos. Esto se fue diversificando, notablemente se fue diversificando. ¿Por qué? Porque ahora, frente a todo lo que tiene que ver con la tecnología, los medios de comunicación, primero la radio, uno diría Perón ahí, ¿no? Después la televisión, las redes ahora, etcétera, tener destrezas para ser parte de una élite es dialogar y manejar eso. Es un principio de manera diferente. El que tiene habilidades, el que tiene el capital del conocimiento, tiene un capital que envidia muchas veces gente que se dedica a la política profesionalmente toda su vida y que no va a ser ni la 10ª parte conocido de aquel que a lo mejor, desde el mundo del deporte, del espectáculo, etcétera, salta al ámbito político. ¿Es un problema? No necesariamente. En tanto y en cuanto vos tengas un conjunto, digamos, yo digo un establishment, pero digo elites, instituciones, etcétera, que sostengan y mantengan eso. ¿Por qué? Porque esta caracterización y hay un autor que a mí me parece que hizo un aporte muy interesante, que es Bernard Manin, que habla de la democracia de audiencias. Y a mí me parece que es un término extraordinariamente explicativo. Estamos ante una suerte de ciudadano espectador. De ciudadano espectador para el cual la personalización de la política es muy importante. Permítame ir a la hipercoyuntura. Ya que Pablo llegó hasta hoy a la mañana, yo voy a llegar hasta ayer a la tarde. Y voy a cruzar la frontera y voy a ir a Brasil. Hace 2 meses, cuando todavía no se sabía si legalmente Lula da Silva, por estar preso, podía participar, las encuestas decían que si
Lula era candidato a presidente y sacaba el 38%, y Bolsonaro sacaba el 18 o el 19. 2 meses después, cuando estaba establecido que Lula no pudo participar, Bolsonaro sacó el 46%. Y el PT sacó el 25, por decirlo así, el cámpora, digamos, brasileño, sacó el 25. Me parece que la consecuencia, el razonamiento o la conclusión es lógica. Hay un montón de gente que iba a votar a Lula y como Lula no estaba, lo votó a Bolsonaro. Y eso a nosotros nos rompe el imaginario. ¿Cómo puede ser? Bueno, y a veces tenemos una actitud de condena frente a eso. No entienden nada. Vamos al terreno local. Había gente en el 2011, en el 2015, que hacía corte de boleta que uno lo mire y dice, ¿cómo pudo combinarlo así? ¿Cómo pudo combinarlo de ese modo? Y cuando vos hablaste, dices, ¿qué? No, me caen bien. No, viste, qué sé yo. Cristina tiene su carácter, Lilita también. Y vos decís, acá hay algo que... Bueno, los atributos personales pesan mucho en el ciudadano elector y de audiencia porque la espectacularidad, y no lo digo nada despectivamente, tiene un peso importante. Ahora, algunos sacan la conclusión de esto que entonces los partidos políticos no son significativos y que entonces todo es la personalización y las presidencias cesaristas o decisionistas. No estoy tan seguro, me permito ponerlo en entredicho. ¿Por qué? Porque cuando uno también ve las infografías de hoy respecto de la elección de ayer, ve que el Parlamento brasileño tiene las mismas características que hace 20 años, que tiene una fenomenal atomización en la cual el partido de Bolsonaro tiene el 11% de los legisladores, con lo cual yo diría, guarda, porque en Brasil, donde los vicepresidentes tienen ganas y estrenan muchas veces la banda presidencial, y teniendo en cuenta que es un general y este era un capitán, ¿no? Yo digo, bueno, veamos el decurso en el caso de que en la segunda vuelta, como todo parece indicar, Bolsonaro se consagre presidente del Brasil. Pero digo, guarda, los congresos tienen mucho que decir y los partidos siguen existiendo. Por supuesto que en una configuración diferente, que ya no tienen, si se quiere, no quiero decir la palabra monopolio, pero no tienen tantas atribuciones como las que tenían décadas anteriores. Pero acá tenemos un fenómeno de velocidades distintas. Por un lado, un elector que me parece a mí se autoasigna más importancia a lo que siente que a lo que piensa. En general la gente hoy pregunta más cómo te sentís, qué te genera tal cosa, qué te genera tal otra, más que qué pensás de tal cosa y tal otra. Porque además como el atributo principal de esta instancia en la cual vivimos es la velocidad, y para pensar se requiere un tiempo que no siempre parece ser el adecuado para poner en la instancia de la discusión política. Y esto me parece que también genera otro estrés importante, porque gobernar siempre fue difícil. Yo alguna vez leí, que siempre lo cito, de Pablo, que él decía que aquel que pasó por la gestión muerde la manzana de la comprensión si es bien intencionado. Así que sabés que las cosas del otro lado del mostrador no son fáciles. Siempre patear un tiro libre es más fácil cuando estás en la tribuna, penal, la economía, el tipo de cambio, pero ¿cómo no se dio cuenta que tal cosa? ¿Cómo no pudo prever tal otra? Y voy a decir, mira, no es tan fácil, te juro que no es tan fácil. No es tan fácil. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en el tema de poder ir estructurando este termostato que tiene que ser un... 5 minutos, gracias. Este termostato que tiene que ser una clase dirigente. Digo, ¿por qué utilizo la palabra termostato? Porque a veces nosotros tenemos la idea de que o te bañás con agua hirviendo o te bañás con agua helada. Y la gente no procede de esa manera. Uno se baña con agua tibia. A mí la verdad que yo haría un libro que se llamaría Elogio de la tibieza. A mí no me molesta el término tibio ni me molesta que digan que soy una persona tibia. Porque en general yo siempre arranco por el agua tibia y después si hace mucho calor le doy un poco más a la fría y si estamos en invierno lo contrario.
Cuando nosotros elegimos en este ciclo, en este péndulo, el sistema de sustitución de importaciones, lo hacemos con tutti y fioque, estatizamos todo, metemos, le damos manija, nos desentendemos, las inversiones no son interesantes, lo que venga de exterior no nos sirve, etc. Entonces, terminamos agotando un modelo que está hecho a puro voluntarismo, que yo diría que es una de las principales limitaciones, y lo digo perteneciendo a la cultura peronista, es una de nuestras principales limitaciones. Puedes decir, che, mirá qué fenómeno, distribuir está bárbaro, pero también hay que, ¿no? Todo eso está, bueno. Y del otro lado, muchas veces después terminás diciendo, bueno, hay que globalizarnos, etcétera, y a lo mejor la parte de la globalización que ves es toda la que tiene que ver con la financiera, pero se pierde la lectura del impacto que puede tener eso y cómo moderarlo. Entonces me parece que ahí hay una tarea muy importante para desarrollar. Porque tenemos que ver con lo que tenemos que hacemos, no con lo que nos gustaría tener. Con lo que tenemos, porque con lo que tendríamos, qué sé yo, a mí me gustaría ser Maquiavelo, o me gustaría escribir como Borges, pero no. No, la naturaleza no me dio esas características. Con lo que tengo que ver qué hago. Bueno, nosotros tenemos una cultura política que tiende a dos polos. ¿Cómo lo podemos hacer para que sea virtuoso y no sea un antagonismo que en última instancia no pueda tener síntesis? Y eso me parece que antes de ser, acá voy a hablar como politólogo, pero antes de ser un estado de la economía o de análisis de la economía, es antes un estado de la política. Si yo tuviese que plantear lo que a mi criterio puede ser el error más grave de los últimos años o de casi todo el periodo, digamos, de los tres gobiernos peronistas, de Néstor Kirchner y de Cristina, yo diría es, ya que lo citó a Sarmiento también, digo, es despertar sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, ¿no? Sombra terrible del antiperonismo, voy a evocarte. Fue tomar algunas cenizas que estaban apagándose y removerlas con algo que después no podés conducir y que es muy difícil, como le pasa en la tradición hebrea al golem, como le pasó a Mary Shelley con el Frankenstein. Es decir, es muy difícil desatar demonios y volverlos luego a que vuelvan a su caja. Porque después se desatan y tienen vida propia. Y nos llevan a los protagonistas del duelo de Conrad. Entonces, concluyo diciendo, nosotros tenemos una herramienta que a mi criterio es una de las mejores cosas que ha generado estos 35 años de democracia, que es la Constitución del 94. No solo por el hecho de que ha sido votada, la Constitución argentina votada por todos. Fruto de un acuerdo, no estoy diciendo que es perfecta, seguramente hay cosas que a uno le gustan más, que a uno le gustan menos, pero tiene un montón de cosas virtuosas. Y tiene una, que no la pienso para esta coyuntura en general, la pienso para esto o para otras. Tiene una figura de jefe de gabinete a la que poco bolilla le hemos dado, y que permite la posibilidad de tener un régimen, digamos, de un presidencialismo atenuado si lo supiésemos utilizar. En el cual, a lo mejor, la jefatura de gabinete, que siempre es un ministro más, que a veces es un primus inter pares y a veces no, muchas veces a lo mejor podríamos pensar el ejercicio de que en determinadas circunstancias, que insisto, olvídense de esta coyuntura, pero en determinadas circunstancias podría inclusive servir para congregar mayorías parlamentarias y para funcionar de una manera distinta. Porque creo que tenemos que pensar los instrumentos concretos para tratar de moderar este péndulo y estas situaciones en las que nos toca protagonizar en las últimas décadas. Muchas gracias. Bueno, muy buena exposición de los tres. Mi nombre es Fernando Aversa y quería preguntar, lo que a mí me parece es que el gran problema argentino es institucional.
donde no diagramamos, y coincido con lo último que dijo Marangoni de la figura del jefe de gabinete, que es un híbrido de una transformación que se hizo en el 94, y veo cómo los problemas en los países parlamentarios, por ejemplo, se resuelven con una dinámica diferente. En Australia, cuando nosotros tuvimos ese que no fue un rayo de un día de sol que fue Perón, en Australia tuvieron un dilema similar, que había toda una facción política que quería nacionalizar la banca, y el del Parlamento, y ese surgió Robert Menzies, que fue un líder que transformó el país. ¿Cómo esa dinámica parlamentaria nosotros no la tenemos? ¿Cómo no vimos cristalizar el socialismo de Palacios, de Justo, en una institución y que se transforme en una fuerza de gobierno consensuada en un parlamento, digamos? Como en Noruega, por ejemplo, la izquierda verde, que en el gobierno podría ser un fanatismo que cerraría la industria petrolera, yendo a un extremo, funcionó dentro del Parlamento en condicionar las inversiones del país a proyectos, por ejemplo, que no pueden invertir en industrias que sean dañinas como el tabaco o de armas. No se puede, fondos noruegos no pueden ir los fondos del gobierno de la renta petrolera no se pueden invertir ahí. O sea que un grupo tan radical como sería la izquierda verde igual tiene una función muy útil a lo que es la conformación del gobierno, digamos. Y lo mismo diría también de Inglaterra, el caso de que haya un chavista que sea primer ministro. Si se ve afectada la vida de los británicos en un ápice, por ahí duraría 3 meses. O sea... Te pido que redondees, por favor. Sí, y eso sería la pregunta, si no es un problema institucional representativo de las fuerzas políticas, tanto histórico como actual. Eso, nada más. Vamos a hacer una ronda de preguntas, Carlos Kramer. No te digo, joder, ya es un abuso. Voy a ser muy breve. Primero, Pablo me desató una serie de ideas que no tenía, voy a referirme a una sola. Vos hablaste que Roca era un Hamilton postergado en el tiempo. Era muy mujeriego. Menos mal que no le gustó la mujer de ningún vicepresidente. Completó 2 periodos así. Sí, claro. El profesor el otro tuvo un problema, Hamilton. Tuvo un problema, sí. En ese orden, ¿no? Profesor Cortés Conde, voy a ser no correctamente político, al menos en este club. Se ha hablado de Trump y se ha hablado de un nuevo mundo. Tengo para mí, y usted me desilusionará o no, que ese nuevo mundo de alguna manera está expresado por este disruptivo Trump. Más allá de su racismo, de todo eso que no compartimos, desde luego, su antifeminismo, etc. Todos los grandes economistas le auguraron la derrota total, entre ellos Paul Krugman. Todos dijeron que era el peor presidente de la historia, entre ellos también Paul Krugman. Ahora, la baja de impuestos ha determinado que el capital que llegó a Estados Unidos es brutal y generalmente se invirtió en el mundo tecnológico. Y lo que pues me sorprende a mí ahora es el nuevo pacto que firma con Canadá y con México, donde le exige a México, esto no lo hubiera pensado Marx de ninguna manera, que el salario de los trabajadores del automotor sea el mismo que en Estados Unidos. O sea, vas a competir conmigo, pero no con mano de obra barata. Esto es un tema para pensar, es todo. Graciela Fernández Mejía. No, espera. Primero, gracias a los 3. Es un gusto escucharlos. Pero me sentí muy interpretada por... A ver, ¿sabes tu nombre? Pensando en una salida por arriba en este momento y tomando en cuenta lo que vos dijiste, Gustavo, de la nueva Constitución, la Constitución del 94 y la figura del jefe de gabinete, la intención obviamente era la de acercarse al régimen parlamentario. Ahora, yo creo que el problema que tenemos es que el sistema es demasiado presidencialista, nuestros hábitos también, pero además hoy creo
que nos enfrentamos con la atomización de los partidos políticos, donde buscar los consensos ya no es sencillo. Un sistema parlamentario te puede llevar 10 meses, como a Merkel, meter a los verdes adentro, pero los terminó llevando y puede gobernar. Yo no sé si, a veces fantaseo en esta búsqueda de salir del laberinto por arriba, si no haría falta un presidente que se pensara el impulsor de una mayor apertura parlamentarista, aunque tuviera que resignar la reelección. Vicente Palermo y después Muñoz, cerramos esta ronda para que respondan los opositores. El joven Vicente Palermo que anda por ahí atrás. Hola, bueno, yo quería hacer preguntas, comentarios muy brevemente, o no tanto probablemente. Empiezo por Pablo, porque vos hablas de un conflicto de clase y dijiste, no sé si entendí exactamente bien, pero dijiste que prácticamente ese eje estaba desde el principio, ¿no? Después me pareció que decías que no, si no me quedó del todo claro. Ahora, yo realmente no sé si había un conflicto de clase, pero lo que creo que sí hubo siempre desde la independencia es un protagonismo popular importante, ineludible. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra de la independencia tuvo que convocar al pueblo, digamos, a la guerra. Y una vez que convocás al pueblo a la guerra, es muy difícil que lo desconvoques fácilmente. Y tanto es así que Mitre, si vos lees la historia de Belgrano, de Mitre, como seguramente la leíste ahí, es impresionante cómo Mitre es quien inventa el mito del pueblo. Es él, y lo dice con todas las letras de una forma brillantísima. Y explicando que, bueno, que en realidad la élite no quería convocarlo, pero no le quedó más remedio que convocarlo. Y una vez que lo convocó, es el pueblo el que protagoniza todo, ¿no? Entonces eso me parece importante y hasta que de alguna manera ayuda a entender el otro gran mito que es el mito de la civilización y la barbarie, digamos. La verdad que lo de la barbarie es realmente un mito y la historiografía actual lo ha arrasado, ¿no? Pero que, claro, en ese momento, de alguna forma, estaba tan presente el protagonismo popular que se puede entender de que se se combinen los dos ejes, ¿no? El federal y el popular, en la construcción también brillante de ese mito. Entonces quería saber un poco cómo lo ves esto. Sí. La otra cuestión tiene que ver con el comentario de Cortés Conde, ¿no? Sobre la igualdad y la democracia, porque me parece que es verdad, sí, la igualdad es un concepto naciente de la democracia moderna, ¿no? Los hombres nacen libres, iguales, pero cuando un conservador inteligente como Tocqueville mira la revolución, en realidad teme por la igualdad, teme que la nueva igualdad, que es inevitable, lleve al despotismo, ¿no? Y es una mirada sumamente lúcida la de este conservador. Entonces, la pregunta que me parece que nos tendríamos que hacer, y tomando en cuenta la historia de Argentina, es cómo combinamos esa igualdad, porque la verdad es que no está bien que el término democrático sea ambiguo porque para cada uno de nosotros quiere decir cosas diferentes, pero me parece que es medio inevitable, partiendo de que una cosa es la tradición de la democracia republicana y liberal y otra cosa es la tradición de la democracia populista. Y las tenemos las dos y no podemos ignorar a ninguna de las dos, porque las dos son tradiciones democráticas. No importa cuál es la camiseta que yo tengo abajo de la camisa para mostrar, ¿no? Pero la verdad es que parte de nuestro problema político es que tenemos que encontrar la forma de combinar esas dos tradiciones y no ser tan normativos, no digo que lo seas vos, como para decir, ay, bueno, yo me quedo con la democracia liberal republicana y la otra no la considero democrática. No. Y eso tiene que ver con lo de Marangoni, me parece,
Me gustó ese comentario, que, digamos, bajo a tierra, pero tratando de hablar de lo mismo, ¿no? En realidad, vos decís, bueno, de algún modo la votación de Bolsonaro fue consecuencia de que Lula está preso, digamos, ¿no? Y yo digo, sí, perfecto, lo entiendo, me duele, me dolía en ese mismo momento, porque personalmente era consciente de que había un conflicto entre la democracia y la república en Brasil. Yo sé que algunos socios del club, o muchos socios del club, no están de acuerdo con lo que digo, porque lo hemos discutido y probablemente ellos tengan razón. Pero yo lo veo como que realmente hubo un conflicto cruel entre la democracia y la república. Y esos conflictos son inevitables para la política. La política no es pizarrón. Bueno, vos lo sabés. No te lo estoy diciendo a vos, pero digo, la política no es un pizarrón donde hacemos una democracia republicana. No, ya está. Oscar Muñoz, cerramos esta ronda y contestan los expositores. Bueno, muchas gracias a los tres, la verdad valió la pena estar, valió la pena escuchar. Mi pregunta apunta más a uno de los temas convocantes, que era el tema de la relación entre democracia y capitalismo. En ese sentido, está claro que la tradición igualitaria que viene de lejos y que tiene que ver también con que en La Pampa los ríos eran malos, pero eran muchos, y las vacas estaban sueltas, con lo cual el gaucho podía comer y beber gratis, con lo cual era una plebe levantisca. Y creo que eso se tradujo en un igualitarismo muy fuerte que llega hasta hoy, y además con la fortuna de no haber tenido ni caña de azúcar masiva, ni los cultivos esclavistas masivos, y la ausencia de la nobleza. Yo creo que todos esos datos nos favorecieron en la construcción de una sociedad muy igualitaria. Y creo que el debate entre democracia y capitalismo un poco es quién conduce, ¿no? Me parece que el debate Alberdi y Sarmiento lo tiene incluido, donde en el fondo Alberdi dice tienen que conducir los que saben cómo se produce, y Sarmiento dice tenemos que conducir los políticos. Y ese es uno de los muchos debates que ellos tienen. Y me parece que ese también es un debate, quién conduce, que atraviesa toda la historia argentina y que está planteada, si bien miramos, y estoy de acuerdo en que hay que mirar el mundo, pero también, digamos, tenemos una especificidad, y entonces vemos que no está resuelto quién conduce. Y me parece que en la Argentina, en los últimos años, hemos tenido bandazos sobre que cierta conducción de las empresas sería benévola, que no ha resultado, y que la conducción del Estado también sería exitoso y tampoco ha resultado. Creo que el único intento lo hizo Alfonsín, de ver cómo coordinaba eso con una cierta supremacía estatal, pero me parece que tampoco dio resultado. Entonces, yo diría, si tenemos en cuenta que el último modelo que tuvimos fue el de Kirchner, que decía, como no hay burguesía, la construimos desde el Estado, y bueno, se entusiasmaron y confundieron burguesía con la conducción política y se mezclaron los tantos. Entonces quisiera preguntarle a la mesa, a los tres, ¿cómo ven esta relación entre Estado y mercado, o entre democracia y capitalismo, o entre sociedad política y sociedad económica, y cómo creen que puede evolucionar? Gracias. Bueno, ahora abrimos a los expositores las respuestas. Comienza cualquier cosa. Puedes comenzar. Bueno, en primer lugar, una cosa muy específica, la pregunta sobre Trump. Yo creo que el fenómeno que se está viendo en Estados Unidos y en Europa y en todos lados se acerca bastante, esto es probablemente una deformación historiador, a lo que pasó en el mundo previamente y entre las dos guerras mundiales. Es decir, el impacto sobre las creencias que existían de la sociedad del progreso, etcétera, se derrumbó con la Primera Guerra Mundial. Y lo que tenemos, si uno recuerda, la mayor parte de los países de Europa entre la Primera y la Segunda Guerra estaban bajo regímenes totalitarios. La gente había perdido totalmente la fe en la democracia. Y terminamos en dos guerras horribles para volver a después lo que conocemos en nuestra generación, que es el milagro europeo, pero que costó millones de muertos. Y esto me hace acordar a lo de Trump.
Porque parte de los problemas a partir del 30 es la guerra comercial que empieza en cada uno de los países poniendo protección a sus propias industrias y que aparentemente en un primer momento, en el caso de Alemania, en el caso de Italia, funciona con mucho éxito y que termina en general en un desastre bastante pronunciado. El mundo después de la guerra es el mundo de la Pax Americana, donde los europeos viven gracias a la ayuda y sobre todo que los ordena la amenaza de la Unión Soviética. Del otro lado, los alemanes trabajan y los ingleses no, porque los alemanes tenían el problema al lado. Yo cuando estuve en Europa en los años 60, el problema de Alemania con sus vecinos de Alemania del Este y las divisiones soviéticas al lado, era una cosa que nosotros, que nunca habíamos tenido, por lo menos hasta entonces, una guerra, mirábamos con sorpresa, así la preocupación por lo que podía estar pasando. Y yo creo que lo que está pasando en el mundo después de la crisis del 2007 es un problema de que lo que parecía el periodo de la larga moderación del crecimiento económico, que se derrumba. Y entonces vienen estas reacciones xenófobas. Yo estoy hablando de lo que pasa, es decir, todo árabe, todo maometano es peligroso. Gente del Partido Comunista en las elecciones francesas que votaba por Le Pen. Naturalmente. Sí, bueno, no, por eso antes no hubiera uno pensado que estaba a la extrema derecha, pero esta cosa es una reacción natural, por eso decía que tenemos un mundo cambiante que todavía no hemos sido adecuados a pensarlo, es decir, todas las sociedades, en definitiva, no solo viven la realidad, sino la piensan y la modelan de algún modo. Y todavía eso no sabemos. Sabemos lo que pasó entre las dos guerras y sabemos cómo fue el final. Y creíamos, esta es mi generación, que se había logrado finalmente la paz y que todo esto iba a estar muy tranquilo, que seguía el progreso, que era un incidente que había ocurrido. Pero hay unos problemas tremendos que plantearse que yo a veces me preocupa. Es decir, hay veces que el empate que hay entre distintas fuerzas es tan serio que se producen guerras. Eso es lo de Clausewitz, la guerra es la política por otros medios. Pero también hay que ver que muchas de esas cosas son errores de apreciación. La Primera Guerra, en general, duró muchísimo por un error de apreciación. Los estados mayores se dieron cuenta que no podían seguir así, tenían que parar y ya las tropas estaban en el frente, los planes escritos y distribuidos entre los oficiales subordinados, y la guerra no duró los meses que querían. Inglaterra se unió a Francia, los alemanes no pensaban eso, así que, y lo que está haciendo Trump, de algún modo, es tremendamente peligroso. Pero es cierto que mejora la economía, mejoran los salarios en Estados Unidos, pero la deuda pública norteamericana empieza a subir y lo que pasa por ahora Estados Unidos como es el que absorbe cualquier cantidad de dólares de afuera, ese problema no le pasa. Pero vamos a ver, porque en México el hecho de que el obrero gane mejor no quiere decir que en esas condiciones mañana, lo que quiere Trump, los capitales se queden en Estados Unidos y tengamos desempleo fuerte en México. Así que nada de estas cosas son gratis. Y lo que a mí me preocupa es realmente una situación en el mundo muy compleja. La de la Argentina también, lo que señalaba Pablo, que en definitiva veamos, no hay inmortalidad, pero veamos cuáles son los límites. Bueno, el problema de los límites, para mí, es que de algún modo los argentinos mismos nos hemos fijado límites. Cuando hablaban de la industrialización sustitutiva de importaciones, que fue una respuesta a una necesidad seria de un mundo que no tenía mercado de capitales y que los comercios se iba abajo, era una respuesta razonable. Hacer una política de Estado exagerada, etcétera, durante un montón de años, hasta ahora, ¿no es verdad?, de una baja productividad, porque el otro problema es el tema de la baja productividad. Pero yendo adelante de eso, no se ha hecho nada para evitarlo, porque Pablo hablaba
de la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos en la Argentina es que la pobreza del interior, dado las políticas que se han tomado y la baja productividad de la economía argentina, se han venido al conurbano. El conurbano es la provincia más pobre de la Argentina. Pero ¿y por qué la gente viene al conurbano? Porque tiene servicios, tenía transporte gratis, tenía esto. ¿Por qué no se paró antes y se dijo que los santiagueños se queden en Santiago, los catamarqueños, con políticas que se adaptaran a la situación, que los dejaran en el lugar donde estaban? Así que esto somos culpables nosotros mismos, no es que esto está en la naturaleza de las cosas. Con la industrialización hemos logrado una economía de muy baja productividad que seguirá siendo de baja productividad. Y los problemas del mercado financiero que se refería Pablo, tiene mucho que ver inclusive con la crisis actual, que somos una economía cerrada porque le hemos castigado al sector exportador. Y en esa economía cerrada reacciona mucho más seriamente a la deuda en moneda extranjera, porque no producimos muchas cosas que en moneda extranjera, que exportamos y lo recibimos en moneda extranjera, si estamos en el mercado financiero, en el mundo de capitales, es una moneda no denominada en nuestra propia. Y volver entonces, cuando tenemos esa limitación, una economía cerrada, convivir por lo nuestro, es una cosa que me parece que condena a una muy baja productividad y a una, digamos, estancamiento económico a largo plazo muy serio. Una última cosa respecto a la democracia y a la democracia populista. Yo creo que, y lo señalé, lo que es importante en la definición que yo hice es un problema de legitimidad. Evidentemente puede ser perfectamente haber una democracia que busque, ¿no es verdad?, una igualdad social, o etcétera. Todo. Pero el tema central es que si se entiende democracia por el hecho, y eso cuando uno habla vulgarmente del término populista, de que va a haber un líder que soluciona todos los problemas del resto del conjunto, ahí se está violando el principio realmente de la igualdad de los derechos, porque estamos cediendo los derechos, el poder que tenemos nosotros, a otro que supuestamente nos va a dar todas las soluciones. Y esto se vincula también con lo que yo hablaba sobre el capitalismo orgánico. Nosotros tenemos un grupo empresario que es muy corporativo. No tenemos un mercado realmente de capitales y un mercado y gente de inversión que sea en situaciones competitivas. Siempre han estado vinculados a los gobiernos. Me parece que yo señalé estos dos puntos porque creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la Argentina en estos últimos tiempos. Pablo. Sí. Primero voy a hacer una pequeña aclaración para que quede claro que no tenemos en este punto ningún desacuerdo con Roberto. Cuando yo hice la alusión a vivir con lo nuestro, no estaba pensando en autarquía productiva, estaba pensando en tasa de ahorro. Y creo que uno de los problemas básicos que tiene la Argentina es su insuficiencia de ahorro. Y bueno, ¿cómo se resuelve eso? No nos vamos a poner a discutirlo, pero lo que quiero decir es no había... Para mí vivir con lo nuestro quiere decir aumentar la tasa de ahorro para bajar el déficit externo, claramente, porque es un balance. Si yo ahorro más, necesito menos dinero de afuera. Es eso. Lo segundo es sobre el comentario de Tito, porque me resulta fácil contestarlo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y entonces lo único que necesito es aclarar qué dije yo, que es lo mismo que decís vos. Lo que yo dije es, Argentina vive con un conflicto federal y un conflicto social, vamos a llamarlo así, permanente todo el tiempo, en donde las ponderaciones de cada uno de esos conflictos pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces, adentro del conflicto federal no hay duda que hay una movilización social.
una movilización social plebeya, digamos así, ¿no? A ver, no eran solamente las montoneras federales. Lavalle le daba permiso a sus soldados para que carnearan animales y comieran, como vos dijiste, pero Lavalle, digo, no, todos quiero decir. De modo que estamos totalmente de acuerdo. Adentro de ese conflicto federal y de las guerras civiles, hay una sociedad movilizada. Esa que vos bien dijiste recupera Mitre en su invención de la Argentina, digamos, a través de, sobre todo del Belgrano, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos en todo. Instituciones. Qué lío. Qué lío porque a mí me parece que es el modelo econométrico de la gata Flora. ¿Qué sé yo? Yo creo que conozco casos pero varios casos viajando y conociendo, de insatisfacción con los modelos parlamentarios. No tengo la impresión de que mi impresión no es que Argentina tenga un problema con su presidencialismo. No tengo esa impresión. Lo que sí creo es que, a ver, voy a tomar la palabra empate que acaba de usar Roberto en el siguiente sentido. A mí me da la impresión de que la transacción política, las transacciones políticas nacen en el momento en que uno materialmente comprende que con su propio poder no alcanza. Es una cuestión práctica. Si no hay partido predominante, no puede no haber transacción en un sistema presidencial o en un sistema parlamentario. No me parece que sea una cuestión de sistema parlamentario. Y en ese sentido, ¿sabés qué? Tengo algún optimismo. ¿Por qué? Porque, qué curioso, voy a hacer un pequeño elogio a la posible fragmentación política a futuro. Es decir, a mí me parece que los pactos y los arreglos políticos de los que habla Gustavo van a ser inevitables cuando esté muy claro que ni siquiera se puede apostar a tener una mayoría. Y me parece que en el 19 va a quedar clarísimo que nadie va a tener una mayoría. De modo tal que... Y a partir de ahí se modelan las instituciones, porque de la negociación política surge un arreglo institucional. No, yo no lo veo tanto como que de políticos elevados surja una construcción institucional. Creo que surge de la necesidad. Eso es lo que quiero decir. Democracia y capitalismo, que es la pregunta de Mazorini Muñoz. Yo creo que un problema que tiene la Argentina y que tiene el mundo occidental, esto vale la pena mencionarlo porque es notable cómo hablamos del mundo como el mundo occidental. A China ni se le pasa por la cabeza este problema y es la potencia emergente y probablemente sea la primera potencia del mundo en pocos años. Y los problemas que voy a mencionar rápidamente ahora no son problemas chinos. No son problemas chinos, no son problemas del este, ni siquiera son problemas del este asiático en general. En el mundo occidental, democracia y capitalismo tuvo una resolución, una diagonal que se llamó estado de bienestar. El problema que tenemos para ese mundo occidental es que el estado de bienestar que teníamos no existe más y no puede existir. El problema que Roberto Cortés Conde tiene con Corbyn es completamente legítimo, porque Corbyn, que intuye que ese estado de bienestar no existe más, se fuga a Chávez. En lugar de tratar de repensar la cuestión del estado de bienestar,
que honestamente no sé si es muy repensable. Quiero decir, no sé si yo puedo sacar conclusiones, pero si no hacemos la prueba de cruzar de nuevo con nuevas instituciones sociales y económicas, democracia y capitalismo, con una reformulación del estado de bienestar, sobre todo en sociedades envejecidas, como tiende también a ser la nuestra en pocos años. Nosotros todavía estamos viviendo el bono demográfico, pero en 10 años dejamos de vivirlo. Entonces, si su clase política, si su clase dirigente no resuelve la cuestión del estado de bienestar y crucialmente la cuestión de cómo se financia a esa proporción creciente de la población que somos los viejos, no tiene solución y no sé cuál es el punto de fuga. No sé cuál es el punto de fuga. Entonces yo diría, en la línea Marangoni de pensar los problemas, que los problemas se piensan desde el punto no tengo mayoría y los problemas se piensan sabiendo que una solución nostálgica, corviniana si querés, a la Pedro Sánchez si querés, en donde quiero volver al viejo, a la kirchnerista. Quiero reconstruir el viejo estado de bienestar del mismo modo que quiero reconstruir la vieja industria, cosa que Cristina decía frecuentemente, no existe más. Los Reyes Magos no existen. Ahora, es muy complicado. Digo, el problema que estamos planteando es tan complicado que hagamos experimentos mentales muy rápidos. Macron lo piensa como lo estoy pensando yo. Ahora, les digo una cosa, Macron está perdiendo a razón de 1.200 votos por segundo. Quiero decir, aquí hay algo en lo que tenemos que debatir intelectualmente, quiero decir. Para nuestro pequeño mundo, que es la Argentina, y sabiendo efectivamente que ese debate sobre nuestro pequeño mundo es un debate sobre el mundo. Creo que no me olvido nada. Gustavo. Breve. Respecto al tema del rol que puede jugar el jefe de gabinete y tomando lo que decía Pablo y la pregunta o la observación de Graciela, creo que justamente como nuestra Constitución no establece un plazo, el jefe de gabinete podría tener el protagonismo de hacer esas negociaciones, ampliando la base de un gobierno, sobre todo si, como prevé Pablo, que yo también podría poner una ficha ahí, se da el escenario de que sea necesario articular algún tipo de acuerdo. Así como creo que es una forma de llevarse la marca de parte del jefe de gabinete, porque a mí la verdad que no me gusta que el presidente de la nación, de cualquier signo que sea, salga a explicar el aumento del gas, o por qué tal cosa o tal otra. Alguien se tiene que llevar la marca, esa figura hay que preservarla. Esto vale, y nadie lo preguntó, pero lo mencionó también Pablo, la provincia de Buenos Aires. Acá sí me gustaría soñar 2 minutos con hacer ingeniería, no, 30 segundos con hacer ingeniería institucional. El mejor gobernador o la mejor gobernadora de la provincia de Buenos Aires va a ser la última. Porque en el esquema actual de la Argentina, si el gobernador o la gobernadora es del mismo partido, termina siendo un interventor con votos. Y si no es del mismo partido, termina siendo un factor desestabilizante enorme. Así que el tamaño importa siempre, y en el caso de la provincia de Buenos Aires importa más. Y termino, porque la pregunta y la observación de Vicente Palermo me remite a Borges nuevamente, cuando él decía, cosa que yo suscribo, la tensión, el estrés, el conflicto entre democracia y república, me acordaba del que para Borges, y humildemente para mí, es el mejor cuento de Borges, que es El Sur. El Sur, donde cuando él describe todos los problemas que le pasó al pobre Juan Dalman, decía, en la discordia de sus 2 linajes, ¿no? Dalman le debía el apellido a su abuelo irlandés, pero la estancia en la que finalmente queda en el sur y va a encontrar la muerte es de los Flores, ¿no? Entonces él decía, y eso está en toda la obra de Borges. ¿Por qué me fascina tanto Borges? Porque es una suerte, además de lo literario, del estilo, etc. Porque tiene una clave política extraordinaria. Yo aprendí con Borges
que lo nacional no es un contenido. No existe el ser nacional. Es un modo de leer, es un punto en el que está situado, ¿eh? Así como cuando él se para en la escalera de la casa de Daneri porque había un escalón determinado en el cual se veía el Aleph, es un punto, no un contenido. Entonces, leer el mundo es mezclar todos esos contenidos sabiendo que, bueno, sí, estamos acá, vivimos en este territorio, pero no hay algo predefinido que es la argentinidad. Y eso me parece una buena forma, de alguna manera, de encontrarle una salida virtuosa a ese duelo que, como tantos otros duelos, porque a Borges el tema de los duelos lo fascinaba, y de hecho escribe un libro, un cuento, El otro duelo, ¿no? En referencia de Borges. Entonces digo, me parece que esa podría ser una forma virtuosa de salir por arriba, ¿no? Del Aleph y del Sur y de la discordia de los dos linajes, sabiendo que la república y la democracia, y como los buenos matrimonios o las buenas parejas o las buenas cosas, tienen sus conflictos, pero justamente ese conflicto, en vez de avivarlo, lo podríamos administrar para algo más venturoso. Nada más. Ricardo Gerardi, ¿quién tiene? Gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones al panel y dos comentarios sobre lo de Pablo. Tasa de ahorro y estado de bienestar. Sobre tasa de ahorro, ¿no te parece, Pablo, que el problema que nosotros tenemos, más allá de que en general se puede coincidir que la tasa de ahorro es baja, es que tenemos el ahorro afuera, que tenemos medio PBI afuera, y que el problema de ese ahorro que tenemos afuera, no hemos encontrado la manera, en una economía bimonetaria, a reentrarlo? Si decimos que tenemos sectores como las energías renovables, el turismo receptivo, la economía del conocimiento, etcétera, etcétera, que son una lista de algunos pocos sectores, digamos, rentables en esta difícil situación, no hemos encontrado la forma de canalizar ese ahorro en dólares hacia esos sectores, ya sea con obligaciones negociables en dólares o con otros mecanismos para, digamos, reinvertir eso en la Argentina. Sigue estando afuera, ¿no? La segunda cuestión es, así como en el panel se trató de definir qué es capitalismo y qué es democracia, me parece que también sería interesante tratar de consensuar qué es una economía de bienestar. Yo coincido, Pablo, con lo que vos decís de que esa vieja economía del bienestar no es más posible. Pero en ese mundo occidental que vos mencionás, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, las llamadas economías nórdicas o escandinavas, son economías del bienestar, cacheteadas, afectadas por China, todo lo que uno quiera, pero la progresividad de los impuestos, un gasto del Estado eficaz, eso sigue funcionando bien con sus problemas y con todas sus cosas. Hace poco hemos compartido acá en el club un mail de una noticia que salió en Clarín de un argentino que trabaja, hijo de un exiliado, en la FIP sueca, ¿no? Donde cuenta, digamos, que eso funciona. Entonces, nosotros estamos muy lejos de eso, sabemos, pero me parece que no es una utopía inalcanzable eso que hoy existe en esos países del mundo occidental. Gracias. Damián. Buenas noches, gracias a los tres. Muy breve. Quiero preguntarles, viniendo a lo muy cotidiano y a lo muy del día, y pensando en el gobierno nacional, ¿cómo creen que el gobierno interpreta la idea de democracia y cómo interpreta la idea de capitalismo en función de que es un gobierno de coalición, no conducido por un partido tradicional? Y citando a Borges también, porque lo leí bastante y ustedes también, Borges decía que el argentino no se identifica con el Estado, ¿no? En el ensayo Nuestro pobre individualismo. ¿Qué está haciendo el gobierno para revertir eso? Para que el argentino se identifique con el Estado. Eso. ¿Hay una pregunta para mí? ¿Empiezo yo entonces? Sí, bueno. No, esta es terrible.
Esta es terrible. Voy a empezar por la de Ricardo. Eso se la dejamos. A ver. ¿Cuándo empezó? En abril de 1948, Perón visitó el sindicato de ladrilleros de la provincia de Buenos Aires y dijo, ¿quién vio $1 alguna vez? Esa frase, sin embargo, no consigo hacerla empalmar con la fuga de capitales acumulada ahora hasta niveles, como vos dijiste, de una magnitud asombrosa, si uno la compara internacionalmente. Yo diría que si uno quiere darle entidad a ese problema justamente nace post-74. Nace con los movimientos con la libertad de los movimientos de capitales. Porque yo creo que esto es una lástima que lo diga ahora, porque podría haber sido materia de una discusión larga. Creo que en países que están tratando de desarrollarse, dar por sentado la libertad de los movimientos de capitales como una regla de un capitalismo sano es bien discutible, bien discutible. Y darlo por sentado en un país que tiene la volatilidad que emerge de sus conflictos es mucho más que discutible. De modo tal que yo te diría que lo que vimos, que el acumulado de dinero de los argentinos en el exterior es fruto de esta inestabilidad post-73, 75, 71, como donde quieras ponerlo. Y no veo que esté frenando, porque además seguimos viéndolo como virtud. Seguimos viendo como virtud que la libre movilidad de capitales en el mundo puede favorecer el desarrollo, el crecimiento. Yo no estoy de acuerdo. Por lo menos no estoy de acuerdo como principio dogmático. Después puedo ver en un momento sí, en otro no. Chile controló los movimientos de capitales en un momento, en otro no. Quiero decir, lo que quiero decir es que ponerlo como verdad dogmática, y este fue un problema del actual gobierno al comenzar su gestión, ponerlo como verdad dogmática es no estoy de acuerdo. De hecho, puedo decir que yo estuve en desacuerdo con abrir el cepo a la velocidad con que se abrió. Yo estaba en contra ese día, no es que estoy en contra ahora, estuve en contra ese día. Y hoy también, yo creo que el problema de la movilidad de capitales en una economía como la Argentina, por supuesto, no lo puedo decir ahora que tenemos hambre de capitales de cualquier plazo, largo o corto, pero cuando se genere la oportunidad, y alguna vez se generó, por ejemplo, en 2004, 2003, 2005, Argentina tuvo una oportunidad, en todo sentido tuvo una oportunidad. En ese momento, si recuperamos una oportunidad de ese tipo, la cuestión de los movimientos de capitales hay que resolverla de un modo menos dogmático. Segundo, sí, a ver, esos países tienen efectivamente sistemas impositivos muy progresivos. Y yo no creo que sistemas impositivos muy progresivos vayan contra la inversión. En ese sentido creo que estoy de acuerdo con vos. Esos países tienen otras cosas que deberían ser negociadas, ya no solo entre partidos políticos, sino entre sectores corporativos. Por ejemplo, para mí, la participación de los trabajadores en las ganancias es una herramienta de la modernidad, no es una herramienta del atraso. Está en el 14 bis de la Constitución, y si uno quisiera debatirlo como problema de un conjunto de intelectuales, como es esto, ¿no? Gente pensando, eso es lo que quiero decir. Y bueno, hay que verlo. Participación de los trabajadores en las ganancias como añadido a lo que vos dijiste, no lo inventó Crisólogo Larralde en la Constitución del 57, en la reforma del 57, digamos. Lo inventó Carlos Pellegrini. Lean a Eduardo Zimmerman. Lean a los liberales reformistas y aprendamos de los liberales reformistas que tuvieron a principios del siglo XX una audacia infinita para Marco Avellaneda,
Joaquín B. González, Carlos Pellegrini, nos van a decir si los leemos de nuevo o los leemos por primera vez, cosas que nos van a llamar la atención. Audacia para abrir nuestras mentes, eso es lo que quiero decir. No sé qué decirte. ¿Qué querés que te diga? No sé. Como una vez, hace poco empezó a ponerse de moda, y yo lo usé en un reportaje, que demasiado pronto para pensar el gobierno de Macri, como decía Chou En-lai de la Revolución Francesa. No sé, pregúntame sobre este gobierno dentro de 5 o 6 años y estoy en buen estado de salud mental, vivo y en un buen estado de salud mental, te contesto. Ahora no sé contestar. Roberto, ¿quieres agregar algo? No. ¿Vos, Gustavo? Nada. Bueno, vamos a pasar.